Endocarditis, Project Resident, todo lo que necesitas saber para tu examen de residencia en Colombia. Una revisión académica completa, basada en consensos recientes, ideal para médicos que se preparan para los exámenes de residencia en Colombia. Incluye conceptos clave, manifestaciones clínicas, localizaciones frecuentes y criterios diagnósticos actualizados sobre endocarditis, con orientación sobre cómo se evalúa este tema en universidades como la Nacional, Antioquia y Rosario. La endocarditis infecciosa representa un desafío diagnóstico y terapéutico contemporáneo, caracterizado por su presentación clínica heterogénea y una morbimortalidad significativa a pesar de los avances en técnicas diagnósticas y terapéuticas. Según los datos epidemiológicos más recientes del Instituto Nacional de Salud de Colombia, su incidencia oscila entre 3-10 casos por 100.000 habitantes, año, cifra que ha experimentado un incremento progresivo durante la última década, asociado principalmente al envejecimiento poblacional, mayor prevalencia de dispositivos intracardíacos y procedimientos invasivos, así como al aumento de endocarditis asociada a cuidados sanitarios. Manifestaciones clínicas, el espectro sintomático contemporáneo. El cuadro clínico de la endocarditis infecciosa ha experimentado modificaciones sustanciales en su perfil de presentación durante los últimos años. Según la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, en su guía de práctica clínica actualizada en 2023, aproximadamente el 90% de los pacientes presentan fiebre como manifestación cardinal, aunque su ausencia no excluye el diagnóstico, particularmente en ancianos, inmunocomprometidos o pacientes que han recibido antibiótico-terapia previa. El estudio multicéntrico ENDOVAL, realizado en 6 hospitales universitarios colombianos entre 2020 y 2022, documentó que hasta un 12% de los casos confirmados de endocarditis presentaron fiebre de bajo grado o ausencia completa de elevación térmica. Los soplos cardíacos, clásicamente considerados un hallazgo característico, están presentes en aproximadamente el 85% de los casos, según reportes del Registro Colombiano de Endocarditis, RECEN, 2023. Sin embargo, su valor predictivo positivo se ha reducido significativamente debido a la mayor prevalencia de soplos funcionales en la población general. La ausencia de soplo nuevo o cambiante tiene un valor predictivo negativo cercano al 60%, cifra considerablemente menor a la reportada en series históricas. Las manifestaciones extracardíacas constituyen un aspecto fundamental en el reconocimiento temprano de esta entidad. El Consenso Latinoamericano de Endocarditis Infecciosa de 2022 clasifica estas manifestaciones en inmunológicas y embólicas, con implicaciones pronósticas diferenciales. Las manifestaciones inmunológicas incluyen glomerulonefritis con hematuria microscópica, presente en 40-50% de los casos. Lesiones de Janeway, lesiones maculares eritematosas no dolorosas en palmas y plantas, presentes en 10-15%. Nódulos de Osler, lesiones nodulares dolorosas en pulpejos de dedos y eminencias tenar e hipotenar, observados en 15-20%. Manchas de Roth, lesiones retinianas hemorrágicas con centro pálido, documentadas en 5-10%. Factor reumatoide positivo, presente en 50% de endocarditis de evolución superior a 6 semanas. Respecto a los fenómenos embólicos, la Asociación Colombiana de Infectología publicó en 2023 que estos se presentan en 20-50% de los casos, con distribución anatómica heterogénea. Sistema nervioso central, 40%, vaso, 40%, riñones, 30%, extremidades inferiores, 20%, coronarias, 5-10% y arterias mesentéricas, 3-5%. La presentación neurológica, particularmente relevante por su impacto pronóstico, incluye accidentes cerebrovasculares isquémicos, 15%, hemorragias intracraneales, 5%, aneurismas micóticos, 3-5% y abscesos cerebrales, 1-5%. Un aspecto frecuentemente evaluado en exámenes de residencia es la presentación clínica aguda versus subaguda. La endocarditis aguda, generalmente causada por Staphylococcus aureus, se caracteriza por inicio abrupto con fiebre elevada, deterioro del estado general y rápida destrucción valvular, con evolución hacia insuficiencia cardíaca en días o pocas semanas. La presentación subaguda, más frecuentemente asociada a Streptococcus del grupo Viridans, presenta un curso insidioso con fiebre de bajo grado, astenia, anorexia, sudoración nocturna y pérdida ponderal,
con evolución de semanas o meses, según la última revisión del Colegio Colombiano de Médicos Internistas, 2022. Localizaciones más frecuentes, distribución anatómica y microbiológica. La distribución anatómica de la endocarditis infecciosa presenta particularidades relevantes para el abordaje diagnóstico y terapéutico. El Registro Nacional de Endocarditis Infecciosa, en su informe de 2023, documentó la siguiente distribución en población colombiana. Válvula mitral, representa el 40-45% de los casos, con predominio de afectación de la valva anterior. La regurgitación mitral preexistente constituye el principal factor predisponente, seguida por prolapso valvular mitral con insuficiencia asociada. La microbiología predominante incluye Streptococcus del grupo Viridans, 35%, Staphylococcus aureus, 30%, y Enterococcus, 15%. Válvula aórtica. Constituye el 30-35% de los casos, con mayor prevalencia en pacientes con valvulopatía aórtica degenerativa o válvula aórtica bicúspide, presente en 1-2% de la población general. La endocarditis aórtica se asocia con mayor frecuencia a complicaciones perivalvulares, particularmente abscesos del anillo y fístulas aorto-cavitarias. Los microorganismos predominantes son similares a la afectación mitral, aunque con mayor proporción de Staphylococcus aureus, 40%, en series recientes de la Universidad Nacional de Colombia. Endocarditis multivalvular. Representa el 15-20% de los casos, con la combinación mitral, aórtica como la más frecuente, 65% de las endocarditis multivalvulares. Se asocia a mayor mortalidad intrahospitalaria, incremento del 15-20% respecto a afectación univalvular, y mayor necesidad de cirugía valvular. Staphylococcus aureus constituye el agente etiológico predominante, 50%, seguido por hongos, 12%, y microorganismos del grupo HACEK, 5%, según la experiencia de la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. Válvula tricúspide, representa el 5-10% de los casos en población general, elevándose hasta 40-50% en usuarios de drogas intravenosas y pacientes con dispositivos intracardíacos. Los abscesos pulmonares sépticos constituyen una manifestación característica, presentes en 60-80% de los casos. Staphylococcus aureus es el microorganismo predominante, 60-80%, seguido por Pseudomonas aeruginosa y Candida species en pacientes con uso de drogas intravenosas. Válvula pulmonar, la localización menos frecuente, representando menos del 2% de los casos, generalmente en contexto de cardiopatías congénitas o endocarditis derechas en usuarios de drogas intravenosas. Un aspecto emergente es la endocarditis sobre dispositivos intracardíacos, marcapasos y desfibriladores, con una incidencia reportada de 1.9 por 1000 dispositivos, año según el estudio multicéntrico de la Universidad de Antioquia publicado en 2022. Esta entidad presenta desafíos diagnósticos particulares, con manifestaciones locales a nivel del bolsillo del generador, eritema, dolor, colección purulenta, en 60% de los casos, asociadas a bacteriemia en 80-90% de pacientes sintomáticos. Endocarditis valvular, aspectos fisiopatológicos y correlación clínica. La fisiopatología de la endocarditis valvular integra tres elementos fundamentales: lesión endotelial, depósito de plaquetas y fibrina, y colonización bacteriana durante episodios de bacteriemia. Según la revisión publicada por la Universidad del Rosario en 2023, el endotelio valvular normal resiste la colonización bacteriana. Sin embargo, ante flujo sanguíneo turbulento, valvulopatía preexistente, flujo a través de comunicaciones anómalas, se produce deposición de plaquetas y fibrina, constituyendo la denominada endocarditis trombótica no bacteriana, o vegetación estéril. La adhesión bacteriana a esta lesión inicial constituye el evento crítico en la patogénesis de la endocarditis infecciosa. Los microorganismos con mayor capacidad adherente incluyen Streptococcus del grupo Viridans, mediante dextranos de superficie, Staphylococcus aureus, mediante receptores para fibronectina, y Enterococcus faecalis, mediante sustancias de agregación. Esta adhesión establece un nicho protegido de los mecanismos defensivos del huésped, con formación progresiva de biofilm que dificulta la penetración de antimicrobianos y favorece persistencia e invasión tisular. La destrucción valvular resulta tanto de la invasión directa como de la respuesta inflamatoria local, involucrando metaloproteinasas, activación del complemento y citocinas proinflamatorias.
La magnitud de esta destrucción determina complicaciones hemodinámicas, particularmente insuficiencia valvular aguda, con repercusión clínica variable según la válvula afectada y la velocidad de instauración. La insuficiencia aórtica aguda severa produce deterioro hemodinámico rápido con edema pulmonar y shock cardiogénico, mientras que la insuficiencia mitral aguda puede ser mejor tolerada inicialmente pero evolucionar a hipertensión pulmonar severa, según la experiencia documentada por el Hospital Universitario San Ignacio. Criterios diagnósticos, Duke modificados y nuevas propuestas. El diagnóstico de endocarditis infecciosa se fundamenta en los criterios de Duke modificados, que integran hallazgos clínicos, microbiológicos y ecocardiográficos. El Consenso Colombiano de Diagnóstico y Tratamiento de Endocarditis Infecciosa de 2023 mantiene la validez de estos criterios, con sensibilidad y especificidad superiores al 80% cuando se aplican adecuadamente. Los criterios mayores incluyen: hemocultivos positivos para microorganismos típicos, 2 hemocultivos positivos separados para Streptococcus viridans, Streptococcus galloliticus, anteriormente S. bovis, grupo HACEK, Staphylococcus aureus adquirido en la comunidad, o enterococos en ausencia de foco primario. Evidencia de compromiso endocárdico, documentado mediante ecocardiografía, vegetación, absceso, pseudoaneurisma, perforación valvular, dehiscencia protésica, o nueva regurgitación valvular. Los criterios menores comprenden factores predisponentes, fiebre, IgT, 38 grados centígrados, fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos, evidencia microbiológica no concluyente y hallazgos ecocardiográficos no definitivos. Este es un tema frecuente en los exámenes de residencia médica, evaluado recientemente en universidades como la Nacional, Rosario y Antioquia, donde se enfatiza particularmente en la interpretación de criterios diagnósticos en escenarios clínicos complejos. La Sociedad Europea de Cardiología propuso en 2022 una actualización que incluye criterios adicionales basados en técnicas de imagen avanzada, específicamente: lesiones paravalvulares detectadas por tomografía computarizada cardíaca como criterio mayor. Captación anormal perivalvular en PET-CT con 18F, FDG o SPST-CT con leucocitos marcados como criterio mayor en válvulas protésicas implantadas hace más de 3 meses. Embolias silentes o aneurismas infecciosos detectados por técnicas de imagen como criterio menor. La implementación de estos criterios adicionales en el contexto colombiano es heterogénea debido a limitaciones en disponibilidad tecnológica, aunque instituciones de cuarto nivel en Bogotá, Medellín y Cali han reportado incrementos en sensibilidad diagnóstica cercanos al 15% mediante su aplicación en casos seleccionados, particularmente en endocarditis protésica y asociada a dispositivos. ¿Cómo se evalúa en los exámenes de residencia? Este tipo de contenidos se presentan frecuentemente como casos clínicos donde se debe identificar la conducta diagnóstica y terapéutica adecuada. Los escenarios más habituales incluyen pacientes con fiebre de origen desconocido y factores de riesgo para endocarditis, interpretación de resultados microbiológicos en contexto clínico sugestivo, reconocimiento de manifestaciones extracardíacas como pistas diagnósticas, e identificación de indicaciones de ecocardiografía transesofágica y cirugía valvular de urgencia. Particular énfasis se coloca en la aplicación correcta de los criterios de Duke modificados en situaciones clínicas ambiguas, especialmente endocarditis con cultivos negativos, endocarditis sobre dispositivos intracardíacos y diferenciación entre recaída y reinfección en pacientes previamente tratados.